A los 14 años, Brandon quería proteger a otros, pero a los 30 ya formaba parte del club de motociclistas más notorio de Estados Unidos. Los bandidos se convirtieron en su identidad, su familia, su razón para levantarse cada mañana. Y entonces las cosas cambiaron. Algo se transformó. Algo que lo llevaría a salir de su preciado club cuando todo lo que siempre quiso fue ser aceptado. La historia de Brandon no trata sobre motocicletas o caos, trata sobre la necesidad humana primordial de conexión y hasta dónde llegó un hombre para encontrarla. Cuando la familia no fue suficiente, cuando los caminos tradicionales lo dejaron sintiéndose vacío, encontró hermandad en las sombras. Pero la hermandad costó más de lo que Brandon pensó, pagando con sangre, prisión, miedo y eventualmente tomando la decisión más difícil de su vida: alejarse del único lugar donde realmente sentía que pertenecía. Esta es la historia de un hombre que sacrificó todo por la hermandad, solo para ser expulsado. Malo. Brandon nunca encajó en una categoría. No estaba perdido ni encontrado exactamente. Houston lo crió bajo un sol implacable, donde el aire olía a asfalto y ambición. En su hogar, el amor no se expresaba con palabras, sino con hechos. Sus padres cuidaban de todos. Recibían a quienes no tenían hogar. Desconocidos se volvían invitados y luego historias. Recuerdo a mi mamá y a mi papá recogiendo gente gente al azar. No creerías algunos de los personajes que pasaron por la casa si necesitaban un lugar donde quedarse. Ellos eran esa pareja. Crecimos en un entorno religioso donde sentían la responsabilidad de ayudar a otros. Y Brandon absorbió todo eso, incluso cuando no entendía completamente lo que estaba presenciando. Debería haberse sentido completo en una casa llena de brazos abiertos, pero la verdad es que algo dentro de él todavía se sentía vacío. Honestamente, realmente no era cercano a mis hermanos. No, en retrospectiva, hubiera sido increíble acercarme a ellos, pero no somos cercanos. Tal vez era el sentido de pertenencia lo que quería. Tal vez era algo más profundo, algo que no podía nombrar. Y cuando un chico no sabe lo que está buscando, busca en todas partes. La comida era un consuelo. Platos con especias mexicanas, sazón cajún y hervidos de cangrejo de río que duraban hasta la madrugada. Buena comida, mucha. Fui un niño gordito de pequeño. Oh, amigo, tenía sobrepeso. Hay demasiada buena comida, hermano, comida mexicana, comida cajún. No ayudó. Mi mamá y mi papá cocinan bien, hacen hervidos de cangrejo y otras cosas. Mucha comida. No sé cómo responder eso de nuevo. Intento no ser repetitivo como un loro, pero supongo que simplemente trabajo en la planta y buena comida. ¿Cómo lo explico? Pero el peso fue aumentando poco a poco, convirtiendo la comodidad en una lucha. Sin embargo, nunca lo derrotó. Sus sueños eran demasiado intensos para eso. Un día quería ser héroe, al siguiente, dragón que escupía fuego. La realidad tenía reglas, pero la imaginación no. Siempre fui consistentemente inconsistente con mis metas. Hubo un momento en que quería ser un Pokémon, así que aún... Texas no solo moldeó su apetito, también su comprensión de lo que significa ser hombre. Los padres trabajaban en refinerías en turnos de 12 horas y llegaban demasiado cansados para convivir. Eso dejaba vacíos en sus familias, que niños como Brandon trataban de llenar a su modo. Algunos regresaban a las calles buscando lealtad donde no debían. Brandon terminó siendo un vagabundo en su propia piel. Obtuve mi certificado de preparatoria HED. Me expulsaron de casi todas las escuelas desde primaria hasta secundaria. De niño era muy violento y conocido por pelear y meterme en pandillas. De niño siempre estaba buscando un grupo de personas que me quisiera de nuevo. Un día él perseguía una pasión con todo lo que tenía, y al siguiente ya estaba en algo nuevo. Nada perduraba, pero el deseo de conexión seguía. Aunque buscó mucho, una verdad se mantenía. Él no juzgaba a nadie. Nunca le importó de dónde venía alguien, su apariencia o lo que el mundo decía de ellos. Él solo quería pertenecer y a cambio les daba a los demás la misma aceptación que él deseaba.
Pero la vida tiene una forma de torcer nuestros deseos. Lo que perseguimos puede llevarnos a lugares que nunca esperábamos, lugares a los que nunca quisimos ir. Fue algo gradual. Así que esas cosas simples que no eliminé en su momento, ya fuera un mal hábito o algo así, terminaron convirtiéndose poco a poco. Lo que antes fui, lo fui hasta hace poco. Y mucho arrepentimiento de por medio. Pero sí, creo que eso me afectó mentalmente y mis padres lo decían abiertamente. Nunca estuvieron de acuerdo con mi decisión. He tomado decisiones que arruinaron mi vida, hermano. Brandon pensaba que estaba buscando un hogar. No tenía idea de lo que le esperaba en realidad. Hermanos cansados de la censura y tonterías de YouTube, es hora de liberarse. Por eso me mudé a Patreon, donde puedo ofrecerte el contenido sin censura que buscas. Únete a mi equipo en Patreon y recibe un paquete exclusivo. Acceso anticipado a todos los videos antes que en YouTube, visualización sin anuncios, discusiones comunitarias sin censura, el doble de contenido, 2 videos semanales, acceso VIP, interacción directa conmigo, información privilegiada y actualizaciones exclusivas del mundo Beaker. No lo hallarás en otro lugar. ¿Quieres unirte a la élite? Haz clic en el enlace de Patreon. Tu apoyo nos mantiene activos y promueve contenido sin censura ni restricciones. Únete y accede a beneficios exclusivos. Brandon había pasado toda su vida buscando, pero una vez que encontró a los bandidos, buscar ya no era una opción. Ya estaba dentro. Bueno, yo montaba, me encantaban las motocicletas, ¿no? ¿Sabes? Me encantaban las motocicletas. Eso era lo mío, yo era orgulloso, lo era. ¿Sabes? Ten en cuenta que he sido amable con la gente. Era como el caso de Jekyll y Hyde. Yo siempre era respetuoso y amable. Nadie puede decir que fui un idiota, nunca he sido así. Lo hice para causar ese factor wow, ser diferente y mostrar personalidad de no te metas conmigo. Y en este mundo no solo pertenecías, eras propiedad. El club no pedía medias tintas, lo exigía todo. Pero si le preguntas a cualquier bandido, ellos son los más grandes y los más malos. Pero si le preguntas a cualquier otra persona, ellos son los más grandes, los más malos. Así que es una historia sin fin. Ganar su parche en solo 179 días no fue poca cosa. La mayoría de los hombres soportaron años de pruebas, humillaciones y dificultades antes de ser aceptados. Pero Brandon, él atravesó el proceso como un hombre que no tenía intención de esperar. Los bandidos vieron algo en él. Tal vez era su disciplina, perfeccionada a través de años de deportes de combate. Tal vez era su capacidad de adaptarse, de leer el ambiente, de moldearse en lo que fuera necesario. Fuera lo que fuera, no solo le abrieron la puerta, lo jalaron directamente hacia adentro y, una vez que estuvo dentro, no hubo una transición suave al fondo. Llegó rápido. El respeto, la camaradería, el sentido de propósito, pero también lo hicieron las expectativas. La hermandad tenía reglas y lealtad, que no era solo una palabra, era una prueba diaria. Brandon había sido esposo, padre, peleador y piloto, pero ninguno de esos títulos le quedaba bien. Pasé por etapas en las que la verdad estaba loco. Siempre fui bueno en todo, ya sabes, deportes de combate y montar caballos, toros y eso. Así es. Soy piloto, decido hacer algo y digo, hoy soy esto, luego ya no. ¿Sabes a qué me refiero? Así que siempre estaba buscando y buscando y buscando y buscando y simplemente estaba vacío. Al ponerse el chaleco y sentir el parche en la espalda, algo hizo clic. Por primera vez, sintió que estaba donde debía estar, pero pertenecer tenía un costo. Mientras más avanzaba, las líneas se desdibujaban y lo impensable se volvía normal. La violencia no era una excepción, era un idioma. Y lo loco es que había ciertos individuos en ese club. Todavía hoy, de alguna manera les debo la vida porque pusieron su propio cuerpo en riesgo por mí. Ellos han demostrado esas cosas. Le pregunté si alguna vez se ha puesto frente a una bala por mí o se ha quedado conmigo cuando me disparan. ¿Lo has hecho? Eso es amor y eso era lo que yo quería de ellos. El respeto no se daba, se tomaba, y cuando el club llamaba no hacías preguntas,
no dudabas. En casa su esposa veía cómo ocurría el cambio. Ella vio al hombre que fue, quien buscó propósito en muchos lugares, pero siempre volvía con las manos vacías. Ahora era diferente, más seguro de sí mismo, más decidido y más peligroso. Ella nunca le pidió que se alejara. Ella sabía que valía más, pero temía que el club exigiera más de lo que él quería dar. Brandon no lo veía de esa manera, todavía no. Había encontrado lo que buscaba, una familia, un propósito y una hermandad que no le exigía explicaciones ni juzgaba su pasado. La hermandad no solo era aceptar a un hombre, también implicaba ponerlo a prueba. Tarde o temprano, cada hombre del club debía demostrar hasta dónde llegaría. La duda entró como veneno lento. Al principio, él la ignoró. Tal vez solo necesitaba más tiempo, más confianza, más batallas para demostrar su valor, pero cuanto más daba, menos recibía a cambio. La hermandad no debía sentirse tan sola. Había sangrado por el parche, había arriesgado su cuerpo y aún así, cuando necesitaba apoyo, el silencio era a menudo la única respuesta. Los hombres que llamaba hermanos hacían escándalo en el bar, pero ante problemas reales su lealtad era selectiva. Lo intenté, hermano, pero todo es así. Le di todo a esto, le di a mi familia, le di mi vida, mi tiempo. Renuncié a todo, hermano. Estaba listo para morir y lo demostré, probando que podía dejar mi libertad. Estaba dispuesto a renunciar a mi niña, a mi niño y decirles a mis hermanos que los amo. Sin embargo, siguió adelante negándose a admitir lo que ya era evidente. El club exigía más de lo que ofrecía. El dinero desaparecía en cuotas del club sin explicación. Las órdenes venían de arriba, incuestionables y absolutas. La estructura de poder no se basaba en el respeto, se basaba en el miedo. Y cuando subías demasiado alto, cuando te volvías demasiado fuerte, demasiado independiente, los mismos hombres que te dieron la bienvenida podían volverse en tu contra. Así de rápido. Brandon lo había visto pasar. Un hermano aquí, un hermano allá, exiliado, golpeado o peor. A veces por deudas, otras por falta de respeto y muchas por razones que nunca se decían. Llamé a un hermano o exhermano y le dije, tienes que dejar este estilo de vida, es muy volátil. Me di cuenta de muchas cosas mientras intentaba explicarles todo. Me di cuenta de que muchas cosas son ciertas. Estamos peleando sin razón. Algunos hablan con el otro bando, equipo o club de motociclistas por perseverancia o autopreservación. Y están dando nuestras direcciones, están dando esto, están dando aquello. Así que hay que parar, tenemos que dejar de pelear. Después vinieron los funerales, que debían ser momentos de honor y mostrar que el club cuidaba a los suyos. Parecían solo ensayos, ya que todos sabían que su momento llegaría eventualmente. Las caras cambiaban, los elogios seguían siendo los mismos. No sé cuántos fueron, no tengo suficientes manos, fue brutal. Aún así, enfrento esto y me preguntan si eso me volvió amargado. Aún los amas y extrañas. Pero es bastante patético porque extrañas algo que realmente no era válido, realmente no era algo real. Aún así, él no podía irse. Todavía creía, o al menos quería hacerlo. Cabalgó con más fuerza, luchó con más dureza, y fue solo donde otros no irían. Si la hermandad tenía precio, él pensaba pagarlo, pero una noche ese precio casi lo pierde todo. Inicié con un asunto simple del club de motociclistas, nada inusual, pero en esta vida lo normal solía volverse mortal. El aire ya estaba cargado de tensión antes de que siquiera llegaran. El tipo de tensión que decía que alguien había sido engañado, traicionado o tendido una trampa. Brandon no sabía cuál de las tres, pero conocía bien esa sensación como para confiar en sus instintos. Al aparecer la primera pistola, no hubo tiempo para pensar. Los puños se apretaron y la adrenalina subió. Había peleado en rings, jaulas y estacionamientos, pero esto era distinto. Aquí no había reglas ni árbitros para detener el tiempo, solo supervivencia. No, todo es una lucha, no hay mucho amor, lealtad ni respeto, ni siquiera con quienes amas y eres leal. Cuando tienes algo que ellos no, es como,
es envidia, celos, es quiero lo que tú tienes o quiero estar por encima de ti. Su estatus. Y en ese momento, con el caos desatándose a su alrededor, una revelación atravesó la locura como una cuchilla en el estómago. No estaba luchando por la hermandad, estaba luchando por salir con vida. Alejarse no era tan sencillo como entregar un parche. En este mundo, irse era traición y tenía consecuencias. Brandon sabía lo que les ocurría a quienes se salían de la línea, lo había visto. Advertencias, golpizas y desapariciones. Algunos se iban en silencio y sus nombres no se mencionaban más. Otros no tenían esa suerte. El peso de sus decisiones lo aplastaba. Siempre luchaba con el Espíritu Santo. En ese entonces lo llamaba demonio porque eso quería, pero realmente lo era. Tienes que irte, tienes que salir, tienes que hacer esto. Y terminé luchando con eso todo el tiempo. Pensó en sus hijos, en los años que había perdido persiguiendo una ilusión de hermandad. Pensó en su esposa, la mujer que había estado a su lado, a pesar del miedo creciente en sus ojos. Creo que en un momento realmente pensé, como dije, no vuelvas a hablar así de mis hermanos. Ellos no son tus hermanos, no son tus hermanos. Intentaban despertarme desde afuera diciendo, Brandon, ellos no son tus hermanos, ¿no ves que te usan? Literalmente eres un Kevlar humano. Pensó en sí mismo, el luchador, el sobreviviente, quien pasó su vida buscando algo real y al final entendió que solo perseguía una mentira. Aún así, alejarse no solo se trataba de sobrevivir, sino de redención. Podría deshacer el daño, podría recuperar los años que le había dado a hombres que lo veían como desechable. El quiebre llegó una noche, un golpe rápido en la puerta, una voz familiar y una petición disfrazada. Lo querían para un trabajo, uno que no permitiría vacilaciones, uno que exigiría lealtad absoluta. Decir que no era posible, pero decir que sí implicaba cruzar un límite sin retorno. Brandon ya había visto suficiente esa noche y tomó su decisión. Juntó a su esposa y lo poco que podían llevar. Dejó atrás los colores, los parches, la vida que casi lo había consumido. Y luego desapareció en lo desconocido, sabiendo muy bien que la cacería comenzaría en cuanto se dieran cuenta de que se había ido. Porque en este mundo nadie simplemente se va. Pero Brandon había pasado toda su vida luchando, y por primera vez estaba luchando por sí mismo. ¿Cuál es el costo real de la libertad? Para Brandon fue dejar la única identidad que aceptaba. Devolvió su parche, cortó lazos con la hermandad y se preparó para las consecuencias. Estas llegaron rápidamente. De la noche a la mañana, su teléfono, que antes estaba lleno de llamadas y mensajes de los llamados hermanos, quedó en silencio. Los hombres que le juraron lealtad ahora decían que estaba fuera y mal. De Texas a Taiwán, Rusia y Australia, su nombre quedó en la lista negra. El alcance global de los bandidos hacía imposible retroceder, pero aunque el silencio dolía, también trajo algo inesperado: claridad. Brandon se mudó a Virginia, poniendo distancia entre él y el bastión del club. Sabía que mudarse no borraría el pasado, pero le daba espacio para respirar. Por primera vez en años podía decidir sin mirar por encima del hombro. Y aún hoy, hermano, no he encontrado el amor verdadero fuera de mi relación con Jesús. No lo he encontrado. En mis momentos más oscuros y profundos, siempre he descubierto que solo he sido yo, que ninguna persona física puede darme la paz que Él me ha dado. ¿Quién era sin el parche? Esa pregunta lo perseguía, aunque también se convirtió en su motivación. En lugar de responder al club, se dirigió a quienes siempre estuvieron ahí: su familia, sus hijos, que antes eran una idea secundaria a la sombra de las obligaciones de la hermandad, se convirtieron en su ancla. Pasaba horas en videollamadas con ellos, usando filtros y juegos para reparar la distancia creada por años de descuido.
No era perfecto, pero era algo, y para Brandon, algo era mejor que nada. La fe también volvió a su vida. Creció en un hogar religioso y se había alejado de esas enseñanzas, pero la fe de su esposa reavivó algo en él. A diferencia de él, ella nunca había estado cargada por dogmas o rituales vacíos. Su conexión con Dios era simple, pura y real. Al observarla, Brandon se dio cuenta de que la fe no tenía que ser complicada. No requería una fachada ni lealtad ciega, solo requería confianza. Le pido a Dios que esta vez me mantenga constante. De verdad quiero lograrlo, quiero ser menos de mí y más de Él. Siempre me he enfocado en mí, pensando constantemente en cómo avanzar, qué hacer y cómo lograrlo. Y no pensaba en las personas a mi alrededor, ni en mi esposa, ni en mis hijos, ni en mis padres. No me daba cuenta de que cada decisión que tomaba afectaba a alguien. Pero dejar el club no significaba dejar el peligro atrás. Porque es como un día te amo y al otro te odio. Con la hermandad, cuando estás fuera, fui expulsado. Pronto estaré en mala situación cuando publiqué eso, pero ya lo estaba, ¿sabes? Mi propia gente había puesto una orden para matarme cuando me fui. Eso no está bien, Y trataron de usar a las personas que eran nuestros enemigos para hacerlo. Brandon seguía durmiendo con una pistola cerca, sabiendo que algunos rencores no desaparecen con el tiempo. Los viejos hermanos aún podrían querer venganza, y el peso de esa realidad nunca desapareció por completo, pero el miedo ya no dictaba cada uno de sus movimientos. Había cambiado la ilusión de la hermandad por algo real, relaciones genuinas construidas sobre el respeto en lugar de las reglas. Extrañaba ya algunas caras del club, pero la verdad era clara. Lo que había estado buscando nunca había estado ahí. Ahora su mensaje es simple. No tienes que morir por esto, no tienes que dejar a tus hijos sin padre ni a tu esposa viuda. Él sabe que no todos escucharán ni entenderán, pero si su historia salva una vida, hablar vale el riesgo. Porque la verdadera hermandad está en quienes te aman después de quitarte el parche, no en el parche mismo.